¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Hola Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, por favor. Esto que se sugirió con el fondo es una suerte de... También es una forma de procrastinar, digo, es una forma de tirar las cosas para adelante. Sí, en ciertas medidas sí. De todas maneras, o sea, primero arrancar diciendo que es una buena noticia, ¿no? Más allá de que no es el acuerdo que a uno le hubiese gustado, por lo menos a mí, yo entendía que ya llegado a esta altura teníamos dos opciones, o no tener acuerdo, o tener acuerdo sin reformas estructurales, ¿no? Y me Bueno, parece que un análisis contrafáctico diría, bueno, no tener acuerdo sería tal vez mucho más nocivo para la Argentina, ¿no? exacto, o De sea, hecho, vos fíjate que hubo una escalada en cuanto a la cotización del dólar la semana pasada frente a la incertidumbre de si iba o no iba a haber algún tipo de acuerdo, y después finalmente la cotización del blue se pinchó, ¿no? Tuvimos un claro, dólar eléctrico de 220 para arriba, y hoy tenemos un dólar que apenas supera los 200 pesos del blue, ¿no? claro, sí, exactamente. O sea, es una buena noticia justamente porque evita una aceleración hacia el precipicio, digamos, evita un colapso económico total, el acuerdo con el FMI. Lo cierto es que cómo está planteado este acuerdo, digamos, sin reformas estructurales de ningún tipo, porque la verdad que es un programa, si bien todavía no tenemos la letra chica, es un programa bastante ambiguo, bastante flexible. ¿Por qué plantearlo así si una de las apuestas es al crecimiento? Digo, porque, digamos, se hace el acuerdo, pero sin afectar, por ejemplo, haciendo algo así como una suerte de paraguas en lo que es obras de infraestructura, ciencia y tecnología, y también contención social, pero apuesta mucho al crecimiento. ¿Eso no alcanza? ¿Por qué es observado como que no alcanza? Sí, porque a mi criterio justamente no apunta al crecimiento porque no tiene reforma. Si vos ves, digamos, Argentina en los últimos 10 años, antes de esta entrevista estaba sacando la cuenta, en los últimos 10 años Argentina creció en promedio anual, ¿no? 0,34%. Es decir, que Argentina en los últimos 10 años es un país que no crece. Y si vos sacás la cuenta del PBI per cápita, cae, ¿no? Entonces, Argentina no crece. ¿Por qué no crece? Porque necesita reforma. Este acuerdo lo que te dice es, bueno, nosotros no vamos a bajar el gasto público, no vamos a reducir subsidios, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero como la economía va a crecer, eso va a permitir aumentar la recaudación y va a ir permitiendo, digamos, alcanzar un equilibrio fiscal en el 2025. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vamos a crecer si estamos haciendo lo mismo que hace 10 años? Y hace 10 años Argentina no crece. Entonces, por eso, para mí, es un acuerdo que lo único que va a hacer es permitirle al gobierno sortear, digamos, este obstáculo de la deuda, que, a ver, yo voy a ser sincero, el acuerdo que firmó Mauricio Macri fue un acuerdo que no era sostenible tampoco en el tiempo, ¿no? Vos sabés que Tenía otras ideas. te Sí. iba a preguntar casualmente que si tuvieras que hacer un cotejo entre este acuerdo y aquel, el de esta gestión, el de Alberto Fernández, y el acuerdo que hizo la gestión anterior de Macri, ¿hay puntos sustanciales de diferencia o cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre uno y otro acuerdo? Sí, básicamente lo que pasa es que el acuerdo que firmó Macri, digamos, generaba una acumulación de desembolsos en poco tiempo. La ventaja que tiene este acuerdo es que vos, digamos, estamos hablando del mismo monto, más o menos, 44.000 millones de dólares, un poquito más, pero el gobierno va a tener 10 años para devolverlo a partir del 2024. En cambio, el acuerdo que hizo Mauricio Macri, vos tenías que devolverlo en 4 años, ¿no? O sea, vos tenías vencimientos, por ejemplo, el año pasado tuviste vencimientos 5.000 millones de dólares, este año tenés vencimientos 19.000 millones de dólares, el año que viene 19.000 millones de dólares, y el otro año tendrías más o menos 5.000 millones de dólares, ¿no? Yo lo que veo es que, digamos, el problema del acuerdo que firmó Macri en el 2018 es que había una acumulación de vencimientos en poco tiempo y que la premisa del acuerdo era la siguiente: Argentina hacía reformas, reducía el déficit fiscal, reducía los subsidios de la energía, empezaba a volver a crecer y volvía a los mercados del mundo. Entonces, a partir de volver a los mercados del mundo, Argentina iba a conseguir el financiamiento para poder pagar los abultados vencimientos con el FMI que tenía este año y el año que viene.
Sin embargo, lo que pasó es que Argentina fue incapaz de volver a los mercados internacionales de deuda, el riesgo país se disparó, digamos, sobre todo después de la victoria de Alberto Fernández en las PASO, y eso, digamos, generó que Argentina se vuelva insolvente con el FMI, porque al no tener acceso a los mercados de capitales, vos no podías conseguir dólares para poder cancelar la deuda con el FMI, ¿no? Este acuerdo vigente. Lo que tiene el acuerdo que probablemente firme Alberto Fernández con el FMI próximamente es que te da 10 años de plazo para que se devuelva el dinero, ¿no? Y los dólares. Y eso me parece que es, digamos, lo fundamental, y por qué me parece que es un acuerdo un poco más benigno, más laxo. Y además, otra cosa, y esto me parece grave, el acuerdo que ahora está firmando Alberto Fernández, digamos, no implica ninguna reforma estructural. En cambio, el acuerdo que firmó Mauricio Macri sí implicaba llegar al déficit cero en 2 años a partir del 2018, implicaba mayor reducción de la emisión monetaria, congelar la base monetaria directamente. Sin embargo, lo que uno ve de este acuerdo que firmaría Alberto Fernández por las condiciones que hasta ahora han trascendido, es que tiene mucho más tiempo para llegar al equilibrio fiscal, recién en el 2025, partiendo de un déficit más chico, y además que están permitidas, digamos, las asistencias de pesos del Banco Central al Tesoro. Va a estar permitida, digamos, un margen de emisión monetaria. En el último acuerdo que firmó Macri en el 2018, la base monetaria se congelaba, digamos, ¿no? Entonces, como que era un acuerdo mucho más fuerte y a su vez que tenías que devolver el dinero en más corto plazo. Como salió mal el programa, como Argentina no estuvo en condiciones de volver a los mercados de capitales, bueno, el programa se volvió insostenible y se tenía que, de alguna u otra manera, se tenía que reestructurar, se tenía que formular un nuevo programa a partir de esta presidencia, ¿no? Si aquel no funcionó, y se puede especular que sí va a funcionar este programa, o este acuerdo. Mira, es un acuerdo bastante... Uno está haciendo hipótesis, ¿no? Sí, uno está haciendo hipótesis. Mira, yo creo que no va a cambiar demasiado la Argentina y creo que no va a funcionar. A ver, ¿le va a funcionar a este gobierno? Sí, le va a funcionar perfecto porque se desentiende de pagarle al FMI, ya se desentendió de pagarle a los acreedores internacionales porque también los negoció para adelante. Lo cierto es que tampoco tiene grandes metas de reducción de déficit, por lo tanto a este gobierno sí le va a servir. Pero yo creo que el gobierno que venga va a tener una urgencia en volver a renegociar todos estos acuerdos, porque los vencimientos, digamos, se vuelven muy pesados, sobre todo a partir del 2025-2026. Yo sacaba la cuenta recién, entre el 2027 y el 2033, entre los desembolsos que Argentina tendría que hacer con el FMI si firma este acuerdo y los bonistas privados que reestructuró Guzmán el año pasado, bueno, Argentina, digamos, tendría que desembolsar en promedio 13.000 millones de dólares entre el 2027 y el 2033 únicamente para pagarle al FMI a los acreedores reestructurados. Por lo tanto, digo, en un programa que plantea este gobierno, si hay reformas estructurales, lo que hablamos siempre, no tiene una reforma previsional, tiene una reforma del Estado, tiene una reforma tributaria, va a ser muy difícil que Argentina vuelva a crecer y esté en condiciones dentro de algunos años para poder afrontar los vencimientos cuando los tenga que afrontar. Digamos, esto patea para adelante, sí le va a servir a este gobierno porque se olvida absolutamente de pagarle al FMI, se olvidó ya de pagarle a los acreedores internacionales, ahora seguramente va a tener que arreglar con el Club de París también y lo va a patear para adelante, pero lo cierto es que esto, digamos, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y sobre todo, mira, yo venía siguiendo mucho esta negociación, y lo que decía Alberto Fernández Guzmán el año pasado es que, bueno, el punto estaba en que ellos querían disminuir la sobretasa de interés que paga Argentina por el crédito con el fondo, que eso en realidad es una cuestión que está en los estatutos, y dice, bueno, mira, vos que pediste un crédito que excede en más de 187% tu cuota con el FMI, y un programa que excede los 3 años, te corresponde pagar un plus de interés. Eso es lo que estaba reclamando Argentina, que, digamos, no había manera de cambiarlo porque es algo que está en los estatutos del fondo. Argentina quería modificar el estatuto del fondo, una cosa insólita. Digo, se tardó 2 años peleando por esto, ahora se llega a este acuerdo en la última instancia y nadie habla de la sobretasa, es decir, se perdió 2 años hablando de algo que no se iba a cambiar, ¿no? Y me parece que acá se generó mucho problema porque ha generado mucha incertidumbre, la disparada de los dólares, bueno, no se ha podido arreglar con el Club de París,
etcétera. Me parece que se ha perdido mucho tiempo, valioso tiempo, y se ha perdido un buen contexto porque Argentina el año pasado, digamos, tuvo muy buenos precios internacionales, tuvo exportaciones récord, liquidaciones récord, gracias a los precios internacionales y una buena cosecha. Digo, se perdió el tiempo y se perdió una buena oportunidad de haber tenido ya el año pasado mayor certidumbre, mayor trazabilidad de lo que iba a pasar, que no estemos con este temor de llegar a un default con el fondo. Juan, Sí. Juan, ¿y cómo se vive en las administraciones provinciales? Porque a mí me llama poderosamente la atención que las provincias son espectadores de esto, no han planteado, eh, no sé, no se han expresado abiertamente respecto de este tema, no hay una discusión en los distritos provinciales. Digo, el federalismo ahí está ausente, porque cuando vos hablas de este tipo de compromisos, estás comprometiendo también la realidad económica no solamente del Estado Nacional, sino de un país, comprometiendo, Sí. mejor o peor, lo que fuese, digo, pero estás asumiendo compromisos de un país. Y las provincias son parte de ese país. Ahora, tal vez es una deformación mía, capaz que no soy un observador tan atento y me estoy perdiendo de algo. O compartís esa mirada, o no habría nada de qué preocuparse desde los estados provinciales respecto de cómo marchen las negociaciones con el fondo. No, yo comparto lo que vos decís. De hecho, la propia provincia de Neuquén tiene, digamos, en vista obtener algunos desembolsos de organismos multilaterales, por ejemplo, para hacer obras de infraestructura, que de no existir un acuerdo con el FMI, estas obras no se podrían realizar porque estos créditos no hubiesen estado disponibles o no estarían disponibles. Digo, a las provincias también les interesa porque lo cierto es que si Argentina desfoltea con el FMI, digamos, es un paria en los mercados internacionales, es un país donde no recibe ningún tipo de asistencia, no solamente de bonistas o de acreedores privados, sino de propios organismos multilaterales como puede ser el Banco Mundial, el BID, la CAF, etcétera. Ahora, lo cierto es que, digamos, en cierto sentido las provincias son responsables, o los gobernadores en general, son responsables del descalabro fiscal que tiene Argentina, porque cuando uno ve el déficit fiscal consolidado y cómo ha crecido el gasto público consolidado, uno ve que los municipios y las provincias también son grandes responsables, digamos, de cómo se ha aumentado el gasto público por encima de las posibilidades de la economía. Lo que vos Y decís es cómo ha aumentado el déficit que el gasto fiscal, ¿no? público no es un resorte puro y exclusivo del Estado Nacional, sino que también se replica en los estados subnacionales. No, por supuesto, uno siempre digamos, lo asocia al gobierno nacional porque obviamente es el máximo nivel dentro del Estado y tiene gastos que son muy importantes, como por ejemplo el tema de las ANSES, las jubilaciones, asignaciones sociales, subsidios a la energía, todo ese tipo de cosas, que hace que se lleve la mayor parte del gasto. Pero lo cierto es que desde su lugar las provincias y los municipios también han colaborado en subir sistemáticamente el gasto público. Por lo tanto, también son todos responsables, ¿no? Y me parece que por una cuestión de este falso federalismo que hay, digamos, de que están todos los gobernadores están un poco de rodillas ante el gobierno nacional porque dependen mucho de las transferencias discrecionales que van por fuera de la coparticipación para poder justamente pagar el descalabro que los gobernadores han hecho durante todos estos años de empleo público, de gasto superfluo, de ensanchamiento del sector público provincial. Bueno, tampoco pueden decir nada, tampoco se pueden expresar, para eso también es una buena noticia, pero me parecería muy raro ver algún gobernador planteándose en contra y diciendo que esto realmente es un mal acuerdo porque compromete el futuro del país a los próximos 10 años, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver también con digamos, los premios y castigos a la hora de observar o no observar lo que se está haciendo, ¿no? De observar... Claro, digo, por parte de los gobernadores, ¿no? Es cierto lo que vos decís, ¿no? Es difícil imaginárselo, porque eso podría derivar en premios o en castigos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por ejemplo lo ves cuando votan en el Congreso los diputados, que en realidad son representantes del pueblo, no son representantes de las provincias. Y cuando vos ves que defienden aumentos de impuestos, ¿qué dicen? Bueno, o defienden el proyecto de presupuesto que no se votó, ¿qué dicen? Bueno, vamos a aprobar el presupuesto porque para mi provincia está proyectado tantas obras con este presupuesto, o hay que votar tal aumento de impuestos a los bienes personales porque mi provincia de ahí recibe tantos ingresos. Y se confunde completamente el rol, porque el rol del diputado
está representando a la población en su conjunto, no está representando a la provincia, para eso está el Senado. ¿No? Entonces vos fijate cómo todo se termina confundiendo con este esquema también de federalismo fiscal que es bastante falso, digamos, ¿no? Claro. Juan Manuel, muchas gracias por estos minutos, te agradezco No, la gentileza que has tenido. por favor, Agustín, gracias a vos por el llamado, un abrazo grande. Chao, chao.